Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muy buenas tardes y bienvenidos sean. Primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí, por regalarse este espacio para informarse sobre estudiar y trabajar en Australia. Mi nombre es Francisco Calzada, yo soy director de Boomerang Study Abroad. Somos una agencia 100% mexicana, muy orgullosos de ser mexicanos, con 8 años de experiencia en la industria educativa internacional, especializados completamente en Australia. Es un destino por el cual hemos apostado desde siempre y que, por cierto, conocemos muy bien, porque todos los agentes de Boomerang hemos tenido pues la fortuna de estudiar en Australia a través de estos programas de estudio y de trabajo. Nuestra agencia, también comentarles, está certificada ante ICEF y Peer Australia y bueno, la verdad es que nos encanta crear estos espacios en colaboración con la Embajada de Australia en México, que es una dependencia que, por cierto, pues respalda nuestro trabajo y la información que les proporcionamos. Antes de comenzar, les pido de favor mantener su cámara apagada, su micrófono en silencio para que podamos tener pues una sesión ordenada. Si van teniendo preguntas, las pueden colocar en la cajita, en el chat, que yo por acá vaya tomando nota. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de aproximadamente unos 10, 15 minutos. Y ahora sí, me da muchísimo gusto presentarles a Laura Díaz, quien es Business Development Manager de Educación en Austrade, que es la Australian Trade and Investment Commission, que forma parte de la Embajada de Australia en México, Lau, con quien tuve el gusto de coincidir en línea y después conocernos en Ciudad de México y en las instalaciones de la Embajada de Australia, y que por cierto ya le prometí que le iba a traer unos Tim Tams en mi próxima venida a México. Lau, muchísimas gracias por tu tiempo y pues bienvenida a ese tu espacio. Hola Frank, buenas tardes a todos. Siempre muy feliz de colaborar con Boomerang, que son pues unos grandes aliados y pues bienvenidos a todos chicos que están interesados en realizar estudios en Australia. Como dice Frank, yo trabajo para Austrade, que es precisamente la agencia del gobierno australiano encargada de la promoción de estudios en el extranjero. Entonces, pues esperamos que la sesión de hoy sea de interés para ustedes y que los acerque un poquito más a Australia y que sea su próximo destino de estudios. Excelente, muchas gracias, Lau. Adelante. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me dicen cuando la puedan ver. Segundo. Igual, si me pueden contar cuando ya la vean, estaría fantástico. Por acá ya la puedo visualizar. Perfecto. Pues Frank y yo ya tuvimos una sesión similar anteriormente, entonces la idea más que sea un monólogo de mi parte, sino es poderles compartir la experiencia desde el gobierno australiano, desde Boomerang y por supuesto desde la experiencia de Frank como un estudiante mexicano que ya fue a Australia a estudiar. Entonces, pues un gusto estar con ustedes y creo que sobre todo el objetivo de esta presentación es poder responder esta pregunta. ¿Por qué Australia? Hay muchos otros destinos increíbles en el mundo y cada uno, por supuesto, tiene su particularidad y su bondad, pero creo que el objetivo es acercar un poquito más a Australia. Quizás algunos de ustedes ya han considerado con anterioridad a Australia, pero muchas veces en algunas de estas actividades que realizamos tenemos estudiantes que por primera vez están considerando Australia. Entonces, hoy vamos a intentar resolver muchas de las dudas que ustedes tienen. Entonces, para empezar, quiero platicarles un poquito de un concepto que le llamo la ventaja australiana y que resume muy bien por qué Australia es un destino tan popular de estudios para estudiantes internacionales en todo el mundo. Y siempre me gusta mencionar estos cuatro aspectos. Por favor, Frank, cuando me quieras interrumpir, interrúmpeme. Y el primero tiene que ver con la calidad educativa. Ya lo mencionaremos un poquito más adelante, pero en Australia ustedes pueden ir desde hacer estudios de inglés, pueden ir a hacer estudios técnicos vocacionales que están muy de moda entre los estudiantes mexicanos, o también pueden ir a hacer estudios de educación superior. Y en todos ellos, la visa de estudiante les va a permitir combinar el estudio y trabajo. Entonces, esta es una gran ventaja porque ustedes al poder combinarlo, y que aquí es algo bien importante, una característica que define muy bien a Australia y su estilo de vida tiene que ver con
que realmente en Australia les da tiempo para poder trabajar, para poder estudiar, para tener ratos libres. Creo que el balance de la vida de los australianos es muy buena y por eso es que los estudiantes, de hecho, la gran mayoría de ellos aprovechan de estas oportunidades que da el gobierno australiano de poder combinar trabajo y estudio. Y como los sueldos en Australia son bastante altos, eso también les permite a los estudiantes tener un retorno de la inversión, ¿no? Sabemos que evidentemente hay que planear, hay que pagar cursos, pagar visado, pagar vuelos, pero que ustedes sepan que con esta oportunidad que tienen de combinar trabajo y estudio, pues pueden recuperar parte de su inversión y creo que también pues poder integrarse mucho mejor a la sociedad australiana, poder mejorar su inglés, ganar experiencia laboral, que eso creo que va a añadir muchísimo a sus currículums. Y otro aspecto que destaco mucho es el de la experiencia estudiantil porque ya lo verán seguramente en las asesorías que tengan con Frank y su equipo más adelante, pero todas nuestras instituciones tienen un apoyo muy completo a los estudiantes y ese apoyo no solo viene por parte de las instituciones, sino que también viene por parte del gobierno australiano. En muchas de nuestras ciudades, el gobierno australiano tiene hubs para estudiantes internacionales. Entonces, literalmente, por ejemplo, en el caso de Melbourne, es un edificio que está en el centro, que está abierto de 9 a 5 y ustedes se pueden acercar, incluso si quieren hacer amigos, si quieren conocer gente, pero también si dicen, híjole, pues me gustaría que alguien me ayude a adaptar mi CV estilo mexicano al CV australiano, tienen actividades recreativas. Si, por ejemplo, tienen algún tema de salud mental, bienestar, también les pueden apoyar. Entonces, hay un apoyo súper completo que creo que hace que los estudiantes se sientan muy bien acompañados. Ahora, me gustaría pasar a empezar a platicar un poquito más acerca de las ciudades principales. En general, creo que algo que nos pasa mucho como mexicanos es que tenemos dos preferencias cuando hablamos de Australia, que es Sydney y Melbourne y nada más. Sin embargo, yo siempre les digo que en Australia hay para todos los gustos, porque pues al ser la isla continental más grande del mundo, tiene una extensión territorial inmensa y entonces en esa extensión territorial se van a ver reflejados diferentes climas, diferentes estilos de vida. Hay personas que dicen, no, yo quiero ir a una ciudad y tener esta vida de ciudad cosmopolita, pero tenemos estudiantes que justamente quieren lo contrario, ¿no? Quieren decir, yo quiero tomar clases y cuando acabe de estudiar me quiero ir a la playa a surfear, a tener otro tipo de experiencia. Entonces, que sepan que en Australia pueden tener la experiencia más diversa que ustedes busquen y que creo que aquí tiene que ver con los intereses que ustedes tengan o incluso hasta con lo que ustedes busquen estudiar, ya que hay ciertas ciudades en Australia en donde quizás una cierta industria, como puede ser la industria minera y las ingenierías, están muy fuertes en esa ciudad. La industria de la biotecnología, industria de turismo, etcétera. Entonces, creo que aquí la invitación que les hago es un poco salirnos un poquito de solo lo conocido y decir, solo quiero hablar de Sydney o Melbourne y no quiero que me muestren nada más. No sé, Frank, si gustarías justamente platicarles a los estudiantes, pues, ¿dónde estuviste, qué estudiaste? Claro que sí. Yo justamente viví en Sydney por 14 meses, hice un curso vocacional técnico al principio justo porque sí, Sydney y Melbourne llegan a ser ciudades pues cosmopolitan que te pueden también llegar a imponer, ¿no? Por lo grande justamente que son. Mi plan principal era justamente estudiar en Brisbane por el tema de que es una ciudad un poquito más asequible que Sydney, que Melbourne, pero luego dije, pues tengo que ir con todo. La verdad que Sydney tenía tiempo en que me llamaba muchísimo la atención y es una experiencia que no cambiaría por nada en la vida. De hecho, cuando tenemos pues las sesiones con prospectos, con estudiantes que quieren estudiar en Australia, pues siempre cuento un poco de mi experiencia, ¿no? Y esta bonita experiencia que tuve en esta ciudad y no la cambiaría por nada del mundo, pero es cierto que también tiene que ver mucho con el perfil del estudiante. Ahora, digo, si veo aquí personas que han estado en contacto conmigo, que han tenido sesiones conmigo, por ejemplo, les he comentado, mi sobrinita que tiene 18 años también se fue a Australia a estudiar por 8 meses inglés y ella, por ejemplo, como era la primera vez que viajaba fuera del país, al ser pues una persona pues muy joven, justamente pues la recomendación para sus papás fue, ¿saben qué? Mejor que se vaya a Adelaide
Adelaide porque es una ciudad un poco más compacta, ¿no? O sea, quizás Sydney Mm, Melbourne puede resultar un poquito intimidante para ella, la vida nocturna un poquito más dura, por así plantearlo. Entonces, justamente se fue a Adelaide y está viviendo una experiencia increíble. Otra cosa súper importante, Melbourne. Melbourne también llega a ser una ciudad pues muy atractiva por todo el tema de los eventos culturales, deportivos, la Fórmula 1, el abierto de tenis, la Melbourne Cup. Eh, y algo muy curioso es que desmiénteme tú, Lau, así lo tengo entendido, desde hace muchos años en Melbourne está el grupo de mexicanos más grande en Australia. Entonces, sí. justamente luego muchos mexicanos recomiendan Melbourne pues porque viven ahí, ¿no? Y tal vez las personas que están en Adelaide y en Perth pues son menos y por eso justo pues no son ciudades que causan mucho ruido. Y también Australia como tal no es un destino aún popular para mexicanos, pero bueno, en eso estamos trabajando tú y yo diario. Sí, totalmente. Y como dices, creo que depende mucho del perfil del estudiante, si son estudiantes más jóvenes, si es su primera oportunidad, pero creo que en general el mensaje es que independientemente de si van a vivir a una de nuestras ciudades más pobladas o a ciudades más pequeñas, realmente la oferta educativa de Australia es excepcional y el estilo de vida también. Ahora, justamente alineado a esto que nos comentaba Frank, a mí siempre me gusta ponerles esta tablita comparativa porque sé que muchas veces tenemos en mente otros destinos que son mucho más tradicionales para nosotros como mexicanos o donde quizás nuestros primos, hermanos o incluso papás han tenido oportunidad de ir a estudiar. Entonces, creo que aquí es bien importante ponernos en contexto. Entonces, por ejemplo, una característica importante a mencionar es que la moneda oficial de Australia es el dólar australiano. Y el dólar australiano generalmente van a ver que oscila entre 12 y 13 pesos mexicanos. Frente a monedas como puede ser la libra esterlina o el dólar americano, que son mucho más fuertes, pues esta es una gran ventaja porque esto significa que nuestro poder adquisitivo como mexicanos va a ser mayor. Creo que muchas veces tenemos o me comentan bastante seguido cuando tengo alguna de estas actividades que Australia es un destino caro, ¿no? Y siempre pregunto, pero en relación a qué es caro, ¿no? Y si bien el costo de vida es mayor, como decía Frank, va a depender mucho de dónde vives, de tu estilo de vida, pero también es importante mencionar que los salarios, incluso el salario mínimo, es un salario bastante alto. Entonces, creo que aquí sí es bien importante poder hacer estos cálculos y decir cuánto dinero tengo, cuál es el potencial que yo puedo tener de ganar en Australia, etcétera. Frank, ¿tú cuando estuviste en Australia tuviste oportunidad de trabajar? Es correcto. Sí, 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 ya lo hemos platicado en diferentes sesiones. Es una experiencia que evidentemente pues sí te demanda estudiar porque pues es un destino caro, no es un destino barato, pero pues la verdad que Australia, y siempre lo digo por acá, es el paraíso para estudiantes internacionales. Yo tuve la oportunidad, mi primer trabajo en Louis Vuitton, vendiendo bolsas, carteras, calzado para caballero y demás, y la verdad que tuve la oportunidad de gracias a lo que estaba generando, poder pagar también parte de mis estudios y también pues darme uno que otro gustito y justamente viajé a la finalización de mi programa académico, trabajé en Little Caesars, seguramente si tuvieron las personas que están aquí conectadas una sesión conmigo, seguramente les platiqué sobre esto también, Little Caesars haciendo pizzas, trabajé de cobradora ahí en una farmacia que se llama Priceland, que es como el equivalente aquí a Farmacia Guadalajara en México. Y todo eso, evidentemente, pues es parte de la experiencia. Sí es cierto, Australia es un destino caro, pero es uno de los destinos que también te deja trabajar 48 horas a la quincena mientras estás estudiando, tiempo completo en temporada de vacaciones, uno de los salarios mínimos más altos, si no es que el más alto del mundo. Los impuestos se te regresan al final del año fiscal si no accedes cierta cantidad, que como estudiante internacional no deberías accederla. Te regresan también, bueno, te abonan a lo que se llama superannuation, que es este fondo de retiro equivalente a México al Afore, que es 15% adicional, es decir, que si a lo mejor en temporada de vacaciones están haciendo $1,000 a la semana, $150 se van a ese fondo de retiro y cuando se vienen a México, se regresan de Australia, pues eso también lo pueden recuperar. Entonces, todos estos beneficios no conozco ningún otro país que los ofrezca para estudiantes internacionales. De cierto, son muy selectivos con las personas que dejan ingresar al país también en cuestiones de perfil, buen historial académico, laboral y migratorio. Ahorita la nos comentará un poquito sobre eso, pero en definitiva, ahora sí que hay que ir con mente muy abierta a trabajar pues de lo que se nos dé la oportunidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora me gustaría avanzar, hablar un poquito acerca del sistema educativo y profundizar lo que les decía. En Australia pueden ir a hacer desde cursos de inglés, prácticamente inician cada semana y pueden ir a hacer un curso cortito desde un par de semanas, aunque evidentemente la preferencia de los estudiantes es inclusive hasta hacer cursos que puedan ser de 6 meses de duración, pero los cursos de inglés pueden ser desde cursos básicos hasta cursos bastante avanzados. Por ejemplo, si necesitan hacer un certificado como el IELTS o el TOEFL, pueden ir a hacer cursos de preparación allá. Y como les decíamos, en Australia, incluso hasta los estudiantes de inglés pueden estudiar y trabajar, que es un beneficio que no otorgan otros países. El segundo apartado, que era precisamente lo que fue estudiar Frank Australia, es toda nuestra educación técnica vocacional. ¿Qué entendemos por la educación técnica vocacional? Son sobre todo sectores muy amplios de la industria, de la economía australiana, perdón, pero que se enfocan sobre todo en las habilidades prácticas. Entonces, si bien van a aprender la teoría en las clases, hay un enfoque muy práctico, lo cual, por ejemplo, es muy bueno y no sé si ha sido tu caso, Frank, pero por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de chicos que salen de la prepa y que me dicen, no necesariamente quiero empezar la universidad y entonces un estudio técnico vocacional es una excelente opción. Por ponerles un ejemplo, quizás yo quiero estudiar ingeniería civil, pero pues no estoy seguro si ese sea mi tipo de ingeniería correcto. Entonces, muchas veces lo que les aconsejo es, ¿por qué no vas a Australia y haces un curso técnico vocacional o un diploma en construcción? Vas a tener el elemento más práctico y así vas a tener mucho más esta mirada a cómo se vería un día de trabajo en esta industria. Entonces, aquí también la oportunidad que tienen de tener salarios altos, por ejemplo, es bastante grande y en general los certificados pueden durar de 6 meses a 2 años. En el caso de educación superior, las maestrías son generalmente, las licenciaturas, perdón, son generalmente más cortitas que en México. La gran mayoría son de 3 años, en el caso de las ingenierías son 4. Entonces aquí también es para mencionarles en términos de cuánto tiempo nos vamos a ahorrar y de dinero, y justamente Australia también es un destino ideal para eso, ¿no? Muchas veces aquí en México estudiamos 4 años y medio, incluso 5 y en Australia muchas de las carreras en 3 años las puedes completar. En el caso de las maestrías, tenemos maestrías de un año, año y medio, 2 años, y sí los doctorados tienen una duración entre 3 o 4 años. Pero en general, pues esa es la oferta educativa que tenemos en Australia. Y algo que creo que también es bien interesante mencionar es que el sistema australiano es muy bondadoso en el sentido de que yo puedo ir, por ejemplo, a hacer estudios técnicos vocacionales primero y después puedo ingresar a hacer una licenciatura o una maestría. Entonces, sí tenemos muchos casos de estudiantes que primero van a hacer quizás un curso de inglés o un curso técnico vocacional y después continúan su caminito en Australia, que creo que eso es muy valioso, a diferencia de quizás otros países donde puede ser un poquito más complicado y donde quizás tienes que regresar a tu país de origen para volver a hacer todo el trámite, etcétera. No sé si les quieras contar, Frank, un poquito acerca de pues estos estudiantes que tú ya tienes en destino y que luego Ujú. deciden continuar estudiando. Sí, es correcto. Se les llaman coloquialmente renovaciones de visas de estudiante. He tenido estudiantes que por lo general pueden ir justo, ¿no? A mejorar su idioma, toman algún ELICOS en inglés general, inglés para propósitos académicos, inglés para preparación de exámenes como el IELTS o el FIRST y el CAE para exámenes de Cambridge, y luego justamente hacen la extensión estando dentro del país, que hacer una extensión de estadía a través de una visa de estudiante. Lo único que tienes que hacer es justamente contratar un nuevo programa y básicamente pues actualizar toda tu documentación, ¿no? Una nueva carta de intención, un nuevo COE, que es el acta de patrocinio de visa de estudiante, hacer una extensión de tu seguro médico, etcétera, etcétera. Entonces, he tenido estudiantes que en muchas ocasiones justo empiezan en un curso de inglés, pasan un curso vocacional técnico y luego toman licenciatura y pueden revalidar incluso materias que tomaron en el curso vocacional técnico
y se ahorren pues cierta cantidad, ¿no? Al momento de hacer una licenciatura. Ahora bien, algo súper importante y que vi en el chat que por ahí escribieron es sobre la visa 485, seguramente la lo comentaré un poquitito más adelante, pero también justo al completar 92 semanas, que en este caso equivalen a 2 años de estudio para Higher Education, lo que tiene que ver con licenciatura, maestría, justo pues hay este beneficio en el cual el Departamento de Migración australiano te otorga hasta 2 años de visa de trabajo. Exactamente. Y si es que alguna de las personas que está viéndonos en la sesión, por ejemplo, le interesara hacer estudios de licenciatura, hay diferentes rutas. Desde si, por ejemplo, estudian en un colegio internacional donde van a tener un diploma de IB o pueden hacer diversos exámenes americanos como los SATs o ACTs, que normalmente se toman a consideración para tener entrada directa. Y si no, también, como les comentaba, pueden hacer estudios técnicos vocacionales, que puede ser un diploma y pueden tener acceso a partir del año 2 de la licenciatura. Entonces, creo que en este sentido es muy flexible y creo que también mucho del dar esta información es que ustedes se puedan dar cuenta que sí es posible o que es incluso mucho más sencillo de lo que a veces pensaríamos que es. Entonces, que realmente hay muchas opciones y que hay un montón de beneficios para los estudiantes. Un poquito hablando del sistema de educación superior en Australia. A diferencia de México, que tenemos muchísimas universidades, en Australia solamente hay 43 universidades. La mayoría de ellas son muy grandes, en el sentido que prácticamente cualquier área de estudios que ustedes quieran encontrar, la van a tener. Y tenemos distintos tipos de perfiles, desde universidades que son antiguas, que tienen más de 100 años, como puede ser la Universidad de Sydney, hasta universidades que son mucho más jovencitas, que pueden tener 30 años, pero que sin duda la calidad educativa y la innovación de Australia hacen que, incluso siendo instituciones tan jóvenes, están súper bien posicionadas en los rankings. Y creo que esto es algo muy importante de mencionar, que en Australia mucho de lo que se ve en un salón de clases después va a tener un impacto en la industria o en el mundo real o buscan solucionar una problemática. Entonces creo que si lo suyo es precisamente la innovación, el decir, me gustaría tener la respuesta a este problema y por eso quiero ir a estudiar allá, creo que en ese sentido, pues Australia es excepcional. Y que también no solo es excepcional como destino de estudios, sino que también hay rankings para las mejores ciudades para los estudiantes y que precisamente tenemos 5 ciudades australianas rankeadas en el top 30. Entonces creo que esto también les habla que además de la calidad educativa, hay todo un entorno fantástico para que los estudiantes se sientan acompañados, se sientan seguros, ¿no? Sabemos que la seguridad, siendo nosotros mexicanos, es un aspecto muy importante. Entonces, que pues sepan que hay como todo un ecosistema creado para que los estudiantes pues tengan la mejor experiencia. Y ahora me gustaría pasar a compartirles un poquito acerca de lo que le llamamos el retorno de la inversión. Es decir, si yo voy a Australia, ¿en cuánto tiempo precisamente puedo justamente recuperar mi inversión? Esto particularmente lo menciono en el caso de educación superior, porque son los estudios más largos que tenemos. Entonces, todas nuestras universidades e instituciones otorgan algún tipo de beca. Muchas de estas becas son incluso automáticas, porque precisamente en Australia estamos buscando talento mexicano, latinoamericano, entonces muchas veces desde que ustedes están completando su solicitud, van a adjuntar su pasaporte y entonces en su pasaporte van a ver, ah, mira, Francisco es mexicano, entonces le vamos a dar un 15-20% de descuento por ser estudiante de Latinoamérica y tenemos algunas becas también que son pues al mérito académico y al talento. Entonces, aquí les tengo un aproximado en dólares americanos de lo que puede costar una licenciatura, un bachelor o una maestría y en cuánto ese porcentaje se va bajando dependiendo del tipo de beca. Entonces, como comentaba Frank, cuando uno estudia 2 años o más años de estudio de educación superior en Australia, puede acceder a la visa de graduado. Entonces, la visa de graduado, al permitirles trabajar a tiempo completo, pues les va a permitir ganar
en promedio por estos 2 años $80,000, que en realidad este es un cálculo bastante conservador porque hay carreras que son muy demandadas donde pueden ganar más, pero un poquito también para empezar haciendo los cálculos y salir de la idea que Australia simplemente es un destino caro y ya. Tengo esta otra grafiquita que complementa un poquito lo que platicábamos anteriormente, dependiendo del tipo de estudio que ustedes vayan a hacer. Pueden ser desde estudios técnicos vocacionales, licenciaturas y el componente del trabajo. Justamente aquí hemos hecho varios estudios desde Austrade para ver en cuánto tiempo los estudiantes pueden recuperar esa inversión. Entonces, platicándoles un poquito de cómo funciona esta gráfica, es muy simple. Tenemos un aproximado de costos de estudio y de gastos de manutención, que es la segunda lista que van a ver en cada categoría. Y la primera tiene que ver con ingresos. Como les comentábamos, Australia es un país de ingresos muy altos, incluso desde el salario mínimo. Entonces, esto digamos que es lo mínimo que podrían ganar. Y aquí pueden ver, por ejemplo, si yo me voy a hacer una maestría de 2 años y después con la visa 485 me quedo a trabajar los 3 años que me permite esa visa y mientras estudié, combiné estudio y trabajo, puedo tener hasta un retorno de inversión del 93%. Entonces, creo que sobre todo, más allá de fijarnos en o guiarnos únicamente por el costo de un programa de maestría, creo que aquí también es bien importante este análisis de decir en cuánto tiempo puedo recuperar mi inversión, puedo tener experiencia laboral estando en ese país. Entonces, no sé, Frank, si usando pues tu ejemplo con tu experiencia, si nos pudieras compartir un poquito más acerca de los salarios y la experiencia laboral. 100%. Yo justamente lo comentaba en el apartado anterior, yo estudié un curso vocacional técnico por 12 meses y me dieron 2 meses vacacionales a la finalización de mi programa. Yo realmente le planteé esta idea a mi papá para irme a este maravilloso destino educativo y le planteé la idea de que me pagara justo pues mi visa, seguro médico, mi vuelo, mi primer trimestre de escuela y que yo con lo que trabajara iba a pagar mi segundo, tercer y cuarto trimestre de escuela, mi boleto de avión de regreso y que además me iba a sobrar para viajar. Y realmente así fue, evidentemente cada experiencia es diferente. Tienen que tener pues una administración por ahí, mucha educación financiera, ¿no? Para administrarse de forma correcta, tratar tal vez de no comer diario fuera, cocinar en casa. Estamos hablando que el salario mínimo en Australia es de $24.95 por hora y yo sinceramente a mis estudiantes les digo, no acepten nada por menos de 28 o 29. Esa es la realidad. Generalmente estamos hablando de una media en ciudades grandes de 30 a $32 por hora, por lo cual si saben administrarse de forma correcta, van a poder pagar su manutención sin mayor inconveniente. Yo, por ejemplo, de lo que me llegó de mis impuestos, que me regresaron, que ya lo comentaba, de este fondo de retiro, aparte de lo que estaba ahorrando y demás, me dio y me sobró para viajar en Australia, en Nueva Zelanda y en Asia, que es súper popular también para estudiantes internacionales en Australia que después hagan ese tour por el sureste asiático, lo que es Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, y que son pues destinos pues bastante asequibles, ¿no? Como que muy baratones. Entonces, ¿es posible lograr esto? Sí, pero va a depender evidentemente de que se sepan administrar y que obviamente sean muy mente abierta en cuestiones de que sean extrovertidos, que salgan a buscar el trabajo. Por ejemplo, aquí estamos acostumbrados en México que a lo mejor no forzosamente, ¿no? Imprimimos el currículum y vamos a dejar nuestra aplicación. En Australia es muy común el imprimir el currículum e irlo a dejar a diferentes cafeterías, restaurantes, en tiendas departamentales. Justo así encontré mi primer trabajo en Louis Vuitton, ya lo comentaba anteriormente. Imprimí mi currículum y lo fui a entregar y les dije, hey, ¿qué tal? Soy estudiante internacional, soy mexicano, tengo disponibilidad de horario
y quisiera ver si están contratando, ¿no? Justamente en octubre, noviembre, diciembre empieza la sobrecontratación de personal en Australia. Creo que son unas muy buenas fechas para viajar porque se preparan para la temporada alta. Entonces, pues yo lo logré y ustedes seguramente también lo pueden lograr y evidentemente también nosotros como agencia pues vamos a estar apoyándolos para cualquier cosa que necesiten en cuestiones de trámites para el número para que puedan trabajar allá, el tax file number, diseño de currículum, páginas y demás herramientas digitales pues para facilitarles también su búsqueda de empleo. Sí, ¿qué le digo a... Hay, alguien por ahí tiene su micrófono encendido. Micrófono prendido, sí. Perfecto. Pues ahora me gustaría pasar a platicar un poquito acerca de los mexicanos en Australia. Algo que es muy importante mencionar y es que los mexicanos o México es un riesgo nivel uno, lo que significa que la tasa de aprobación de visados para estudiantes mexicanos es bien alta. Entonces, muchas veces hay este tema de, ay, pero la visa es complicada, pero, ay, me va a costar mucho trabajo y tal. Entonces, yo creo que aquí la clave es asesorarse de los expertos y pues precisamente Frank y su equipo que los acompañan en todo esto. Evidentemente hay que tomárselo con muchísima seriedad y va a ser el último paso antes de ir a Australia, pero que pues ustedes sepan que Frank los va a respaldar y que en realidad es un trámite mucho más sencillo de lo que ustedes pensarían. Entonces justo aquí les voy a platicar acerca de la visa. No importa si ustedes van a hacer estudios de inglés, estudios técnicos vocacionales o estudios de educación superior, el tipo de visa es el mismo, es la visa subclase 500 y va a ser válida por la duración de sus estudios. Y como les platicábamos, una de las bondades que tiene la visa es que les puede permitir combinar el trabajo y estudio. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo trabajar? Puedo trabajar hasta 48 horas a la quincena durante clases. Si lo dividimos entre dos, aunque en realidad esto de la quincena es por un tema de flexibilidad, podrían trabajar 24 horas a la semana, que es un poquito más de medio tiempo, y en vacaciones, como les comentaba Frank, pueden trabajar de manera ilimitada. Entonces tenemos chicos que en vacaciones aprovechan, se van de viaje, y hay chicos que no aprovechan y trabajan todo lo que pueden. Y que además, pues algo bien importante que ya lo comentaba Frank, es que el salario mínimo es de $24.95 por el trabajo más sencillo que a ustedes se les ocurran. Entonces, yo los invito a que agarren su celular, abran la app de la calculadora y puedan multiplicar 24,95 por 12. Y eso lo multipliquen por 48 y eso es lo mínimo que van a ganar en una quincena. Entonces van a ver que realmente el poder adquisitivo es muy importante. Y otro tema es que si ustedes tienen pareja, esposos, por ejemplo, también pueden ir a Australia. Entonces, en el caso de cursos de Helicos y VET, pueden trabajar medio tiempo y en el caso de educación superior, pueden trabajar a tiempo completo. Entonces, creo que en ese sentido también Australia es un muy buen destino y que además, como les decía, es un trámite completamente electrónico. Es lo último que van a ir antes de ir a Australia. Normalmente cuando llego a esta parte de la conversación me dicen, Laura, ¿y cuándo te vamos a ir a visitar a la embajada? Y la realidad es que nunca, porque es un trámite 100% electrónico. Tenemos centros de biométricos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Entonces, hacen su cita. En menos de media hora van a estar fuera y literalmente lo que les llega es un PDF a su correo, que es la visa. Entonces aquí nadie me puede decir que ha perdido su visa a Australia porque pues, es un PDF que tienen en su correo. Ahora quiero pasar a la otra visa que ya mencionó Frank, que es la visa 485, que también le llamamos visa temporal de graduado. Entonces, esta visa, como les decíamos, la condición es que tienes que estudiar al menos 2 años en Australia. En el caso de las licenciaturas o bachelors, pues los bachelors son de mínimo 3 años y en el caso de las maestrías, sí es bien importante que estudien programas de 2 años. Como les platicaba, hay programas de un año o año y medio, pero si su intención es decir, me gustaría poder aplicar esta visa, siempre es bien importante que apliquen a programas que sean de 2 años. Y aquí la condición es que tengan menos de 35 años cumplidos cuando soliciten esta visa
Y además creo que otro tema que es muy interesante es que si ustedes estudian fuera de nuestras tres ciudades más grandes, que son Sydney, Melbourne y Brisbane, pueden tener un año extra y que, como les decíamos, la intención de esta visa es que ustedes puedan trabajar a tiempo completo y que puedan seguir pues generando esta experiencia laboral. Ahora pasaré a precisamente hablarles del tema de empleabilidad. Creo que sobre todo cuando estamos pensando ir a hacer estudios en el extranjero, hay muchas decisiones que necesitamos considerar, o como fue el caso de Frank, hablar con su papá y ponerle el plan y decir, mira, pa, esto es lo que va a costar, este es el dinero que yo puedo ganar, etcétera. Entonces, creo que esto también es muy importante que nuestros egresados de instituciones australianas son altamente empleables. Estas estadísticas sobre todo están dirigidas hacia graduados de licenciatura y de posgrados, pero creo que esto también es aplicable para, por ejemplo, estudios técnicos vocacionales y lo que les decíamos, este énfasis en que tienen oportunidad de combinar trabajo y estudio y que la verdad los salarios son muy altos y que además si ustedes tienen un título australiano, ese título australiano va a ser muy bien visto, ya sea que quieran regresar a México, si quieren ir a otro país. Lo que sea que ustedes decidan hacer, porque pues Australia es un destino de estudios muy prestigioso. Ahora les quiero platicar un poquito acerca del journey de estudiante, ¿no? Porque muchas veces cuando llegamos a esta parte y vemos tanta información, luego uno acaba pues bastante abrumado. Entonces, les recomiendo que visiten nuestro sitio web oficial, que es studyaustralia.gov.au. Y ahí tenemos un buscador de cursos. Entonces, el buscador de cursos complementado con la asesoría de Frank y su equipo es una gran opción para que ustedes, dependiendo de su curso de interés, el presupuesto que tienen, cuánto tiempo quieren ir a estudiar, puedan seleccionarlo y lo que sigue pues es aplicar a las instituciones. Después de esto van a recibir la carta de oferta y generalmente hay que hacer el pago de un depósito. En el caso, por ejemplo, de educación superior, tienen que pagar el primer semestre de estudios por adelantado para que las instituciones les otorguen algo que le llamamos COE o confirmación de matrícula. Este documento es el que va a detallar su nombre, cuáles son las fechas de estudio, qué curso van a estudiar y es con este documento que ustedes pueden hacer la visa. Frank, no sé si quieras complementar algo aquí. Ujú. Sí, 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 justo. Hay muchos estudiantes que luego se acercan a nosotros y que nos preguntan sobre los diferentes planes de pago. Importante mencionar que si el curso que van a tomar dura 25 semanas o más, la escuela justamente está obligada a ofrecer un plan de pago al estudiante y justo también por ahí en las cotizaciones, cuando se les llega a cotizar a ustedes como estudiantes internacionales, van a ver que si el curso dura 25 semanas o más, va a haber un plan de pago ya estructurado, ¿no? En este caso, pues para ustedes y el COE, el COE, pues este famoso COE que le llamamos en español, que es el acta de patrocinio de visa de estudiante, ¿no? Este realmente pues es algo que tienen que adjuntar en este caso a la solicitud de visa de estudiantes. Sin esto, pues no podemos avanzar mucho en el proceso de aplicación. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya por último, para pasar a la sección de preguntas y respuestas, les quiero compartir algunos recursos de información. El primero es nuestra página web oficial, que como les decía es studyaustralia.gov.au. Esta es una invitación a que sobre todo busquen la información de las fuentes confiables. Yo sé que tenemos TikTok, tenemos Instagram y el algoritmo cuando apenas está viendo que uno está interesado en algo, todo su contenido se vuelca de eso, pero sí les diría que sobre todo vayan y comparen con las fuentes oficiales, porque creo que ahora nos pasa todo lo contrario, ¿no? Hay tanta información que uno acaba desinformado o luego tienen pues expectativas irreales. Entonces, que sepan que está esta página web donde pueden. Ahora sí que, como dice el título del slide, todo lo que necesiten saber en cuanto al destino, qué pasa con la visa de estudios, qué pasa si quiero trabajar y estudiar, etcétera. De hecho, bajo esta misma dinámica, tenemos, que no sé si ya lo hiciste, Frank, si no, quiero que lo hagas y me lo mandes. Tenemos un test de carrera que es este código QR que ustedes pueden leer aquí. Entonces, es una de nuestras herramientas más increíbles, donde dependiendo, pues evidentemente las áreas de tu interés y tu personalidad,
te va a mostrar incluso, por ejemplo, en qué sectores te puedes desempeñar o qué tipo de trabajos puedes tener. Entonces, a diferencia de otros test vocacionales que son larguísimos y súper aburridos, esta herramienta, la verdad es que está increíble y además, pues, todos los recursos que van a ver en la página son gratuitos. También tenemos una prueba de nivel de inglés que justamente verifica la competencia al momento de hablar. Y esto creo que sobre todo es muy bueno para estudiantes que quizás aún no tienen un certificado, porque luego llegan con nosotros y es como, ¿y qué tal hablas inglés? ¿No? Y siempre es como, bueno, pues más o menos. Entonces, para que precisamente pues aprovechen todos estos recursos que están disponibles. Y otro buenísimo que tenemos es una calculadora de gastos. En Australia, muchas de las cosas que vamos a pagar, como por ejemplo el gimnasio, se paga de manera semanal. Entonces, aquí, como les mencionaba Frank, dependiendo del estilo de vida, de cuántas veces por semana quieren ir a un restaurante, por ejemplo, cuántas veces en una semana o en un mes compran ropa, les va a salir un aproximado. Entonces, creo que esto también es bueno para no solo quedarnos con las opciones conocidas de mexicanos, sino ver, bueno, quizás yo no quiero gastar tanto dinero y entonces puedo elegir ir a Perth o Adelaide, que pues son ciudades más asequibles. Y ya por último, pues dejarles tanto las redes sociales de Estudio Australia como las redes sociales de la embajada. Siempre les estamos compartiendo información de convocatorias, eventos. Cuando tenemos ferias de reclutamiento, también ahí las tenemos. Entonces, que pues bueno, sepan que está toda esa información ahí, entonces que lo importante es que pues le saquen provecho, entonces pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, entonces Frank, si te parece bien, podemos pasar a las dudas. Muchísimas gracias, Lau. Eso que comentas, tan cierto. TikTok ahorita de verdad que muchísimo creador de contenido que ni siquiera ha vivido como tal en el destino y el algoritmo, pues bueno, por ahí nos invade. Justamente nosotros no tiene mucho que abrimos nuestro TikTok, por ahí si nos gustan seguir también Boomerang punto intercambio, vamos a estar ahí respondiendo algunas de las preguntas que nos vayan poniendo en comentarios. Milau, muchísimas gracias, increíble presentación como siempre. Eh, Tenemos por aquí una serie de preguntas y otras que yo por aquí tengo anotadas. Pregunta Ricardo si en la visa de graduado, perdón, en la 485 no cuentan los cursos VET. Mm, Frank, ¿quieres comentarles un poquito más del stream que hay Ujú. en Boomit? Sí, 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 correcto. Sobre la visa 485 hay diferentes streams, ¿vale? No necesariamente tienes que estudiar una licenciatura en maestría para poder obtener una visa 485. Va a depender también de la skill visa, en este caso, y nominaciones que existan. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que están cursando vocacionales técnicos en cuestiones que tienen que ver con kitchen management, hospitality management, y si cumplen con cierto work placement, con ciertas horas, por así decirlo, como de prácticas, eso los va a hacer acreedoras a la 485. Es cierto que esto tendríamos que revisar el perfil de cada uno de ustedes para ver que todo esté alineado y los planes que tengan en Australia, pues para crearles un posible pathway migratorio. Es cierto, si quieren desde un inicio crear un pathway migratorio para cuestiones de residencia y similar, tienen que hacerlo también de la mano de un abogado de migración, ¿vale? Nosotros somos agentes educativos certificados, somos dos entidades diferentes, pero es cierto que nos complementamos. En ocasiones tengo estudiantes que me dicen, oye, quiero crear una residencia por nominación regional y pues me puse en contacto con este abogado de migración, me acaban de comentar que este abogado de migración que tengo que tomar este programa para conseguir cierto puntaje y nosotros nos encargamos de la parte académica. Entonces, justo pues ahí trabajamos en conjunto. Perfecto. Ana Karen, ¿te dan seguro médico o ese se tramita por nuestra cuenta? Qué bueno que nos hacen esta pregunta Ujú. porque es algo que preguntan mucho justo papás, padres de familia, más que los propios estudiantes. Es cierto que muchos de ustedes pues podrán tener seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional. En este caso, si el gobierno australiano obliga al estudiante a contratar un seguro médico que esté en Australia, que se llama Overseas Student Health Cover, que es justamente muy específico para estudiantes internacionales. Nosotros trabajamos pues con cinco que son
HM, Medibank, Alliance, Bupa y NIP. Son esos cinco justamente con los que trabajamos. Nosotros les ponemos generalmente las cotizaciones, pues una media, y dependiendo lo que ustedes busquen, pues se les hace una tabla comparativa y ustedes eligen pues el que más les convenga, ¿vale? Siempre súper importante, pagan ustedes directamente a cada proveedor. Lau, esto me acuerdo que es una de las preguntas que nos hicieron en la pasada sesión, no sé si te la puedo hacer pues para indagar un poquito en este tema, que son las plataformas de pago, ¿no? En muchas Ujú. ocasiones pues hemos visto que algunas agencias pues han llegado a cerrar y demás, y hemos visto también pues estudiantes que han perdido, ¿no? En este caso su inversión. Nosotros como tal siempre recomendamos al estudiante pagar directamente ya sea la aseguradora, la visa y demás, y a la institución educativa por el tema del TPS, que es el Tuition Protection Service, que es básicamente Ujú. un seguro que crea el gobierno australiano para proteger la matrícula en dado caso que, por ejemplo, la escuela llegue a cerrar. En cuestiones, Lau, de plataformas de pago, nosotros trabajamos y justamente por Allstrade conocimos a Cohort Go, ahora Flywire, ya con otro nombre, porque pues Cohort Go sigue siendo, digo, una empresa australiana, pero Flywire era una empresa americana, adquirió pues ahí esta empresa. Y luego, pues, hay papás que son un poquito más como de la old school, ¿no? Que prefieren ir al banco, llenar el formato para hacer una transferencia bancaria internacional, pero es cierto que esto luego puede resultar un poquito más costoso, ¿no? De lo que estamos acostumbrados si es que comparamos, ¿no? Con Flywire. Si nos pudieras comentar un poquito de si es una plataforma en confianza, si están en contacto con ustedes, cómo colaboran. Sí, claro, y qué bueno que mencionas esta parte y también muchas gracias por mencionar justamente a este estudiante que habló acerca del seguro médico, porque creo que son pues partes súper esenciales del proceso. Y yo les diría que aquí cuando tengan duda de alguna plataforma de pago, es súper importante que tanto lo mencionen con la agencia como que también puedan hacer su investigación. De hecho, pues con Flywire, pues estamos en contacto constantemente, de hecho participamos de reuniones y creo que justo pues es el poder aprovechar quizás que al momento de hacer una transferencia interbancaria luego se puede perder dinero y que, pues sí, yo también puedo entender que luego los papás dicen, yo quiero ir a hacer el depósito yo mismo, pero realmente pues hay maneras en las que ese proceso se puede optimizar y precisamente mediante compañías como Flywire es una muy, muy buena opción, la verdad. Y que como tú dices, yo creo que algo importante es que el gobierno australiano tiene ciertas garantías ante los estudiantes, entonces, por ejemplo, en meses recientes que hemos visto que algunas escuelas han cerrado, que sepan que hay garantías que protegen al estudiante, como es el TPS, que precisamente lo que hace es encontrar una escuela similar para el estudiante y que no se pierda ese dinero que pues se ha invertido. Entonces, que pues sí tengan la seguridad que en ese sentido tomamos muy serio nuestro trabajo y que evidentemente nuestro objetivo es que los estudiantes puedan tener una gran experiencia estudiantil en Australia. Muchas gracias, Lau. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Marco, ¿qué pasa si pagas de forma inicial la carta de aceptación a la escuela y no te autorizan la visa? ¿Vale? Miren, es un hecho casi, casi que nosotros como Boomerang, que hagan su proceso con nosotros, nadie les puede garantizar que les aprueben la visa, pero la verdad que en Boomerang hacemos nuestro trabajo de una forma perfecta. Pónganse en contacto con nosotros. Nosotros inicialmente hacemos esta evaluación de perfil en el cual tiene que ver con el perfil académico, laboral y migratorio, y nosotros les vamos a decir qué tanta posibilidad tienen de que les aprueben la visa, no en términos porcentuales, pero pues en big shot, ¿no? Es cierto, es una pregunta bastante común y es poco común realmente ver negaciones, especialmente para mexicanos que van a escuelas nivel uno y 2 que son las escuelas con las que nosotros como agencia trabajamos, pero es una pregunta que nos hacen casi diario. ¿Qué pasa si te llegan a negar la visa? En este caso, el 100% de tu matrícula, ¿vale? La escuela está obligada a reembolsarte.
¿vale? Generalmente en la carta oferta vienen las políticas de cancelación o en dado caso de que te llegan a negar también tu solicitud de visado, pero 100% la escuela está obligada a reembolsarte el pago total de matrícula. En este caso también tienes que pagar tu seguro médico para poder hacer tu solicitud de visa de estudiante. Eso también se entrega el COE cancelado y la aseguradora te reembolsa. Evidentemente, lo que ya no puedes recuperar en este caso es el tema de la cuota de visa de estudiante ni el tema de los biométricos, porque ese trabajo pues sí se realizó, ¿no? Tanto el Claro. Departamento de Migración australiano realiza el procesamiento de visa, por eso paga los $2,000, y el Centro de Biométricos CAS, ahí pagaste los 744 pesos mexicanos igual, y eso también ese trabajo también se realizó. Sí, y yo creo que Em, aquí algo que me gustaría complementar es que es muy importante que se tomen con seriedad todo lo que sea que pongan en el formulario de aplicación de la visa. Por ejemplo, hay veces que me dicen, Laura, ¿y si ya tuve una negación de una visa para otro país? Si pongo que no, ¿me la va a negar Australia? Y por el contrario, si ustedes ponen que no y resulta que sí tuvieron alguna negación, este puede ser un motivo por el cual les pueden negar la visa porque pues mintieron en el formulario. Entonces, siempre les digo que todo lo que pongan en el formulario sea verídico y dos, comprobable. 100%. Es justo una de las preguntas que nos están haciendo por acá, Stephanie. Dice, ¿afecta si recientemente quise sacar la visa americana y la rechazaron? Es justamente lo que comenta Lau, ¿no? Y dicen, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Realmente sí están bastante relacionadas, porque si tienes una negación de visa de turista para Estados Unidos, la tienes que declarar. Si se Sí. llegan a dar cuenta, puedes tener pues consecuencias mayores. Si vas a decir, pues, ¿qué tiene que ver el Departamento de Migración estadounidense con el australiano? Y es que son primos hermanos, todos se comparten, ¿no? El de Reino Unido, el de Irlanda, el de Nueva Zelanda. Entonces, justo pues hay que declarar, ¿no? En este caso, sí para temas, por ejemplo, cuando tienen alguna mancha en su historial migratorio, lo ideal es que se pongan en contacto con nosotros para evaluar su perfil. Generalmente nosotros lo recomendamos es que dejen pasar un año, año y medio y ver en qué cambiaron sus circunstancias desde esa fecha en las que tuvieron la negación, en este caso de la visa de turista, por ejemplo, para Estados Unidos, ¿vale? No es una limitante, sí, evidentemente es como que, uff, ya ahí te van a ver como con lupa, pero si tienes buen historial académico, buen historial laboral, luego has tenido viajes y has tenido un buen comportamiento migratorio, no debes de tener por qué tener ningún otro inconveniente. Otra cosa súper importante es que no se asusten el proceso de visa, no es difícil, es tedioso, o sea, es de mucha talacha. Y por ejemplo, también en el tema de que comentaba Lau que todo es electrónico, es correcto, ustedes como tal no tienen que hacer una cita y no van a ir a una entrevista con un case officer, con un oficial migratorio, ustedes tienen que declarar o hacer una carta de estudiante genuino en la cual declaren pues todas las intenciones que tienen en Australia, ¿no? ¿Por qué quieren estudiar en el país? ¿Por qué este programa? Sus planes inmediatos de vuelta a México, su historia laboral, su historial académico, su historial migratorio y todos esos lazos que en este caso que los atan a volver a México. Esta carta, pues es la carta de presentación ante un oficial migratorio que en cuestión de minutos va a decidir si aprobó o no su visa. Nosotros en Boomerang somos expertos en hacer esas cartas de manera perfecta. Eh, la otra pregunta aquí de Wendy dice, si mi esposo me acompaña, ¿también puede trabajar? ¿Sí? Tu esposo iría como tu dependiente económico precisamente ligado a tu visa de estudiante y dependiendo del tipo de curso que tú estudies, va a ser el número de horas que tu esposo va a poder trabajar estando en Australia. Gracias, Lau. Comenta Ana Sumaya, si tengo una aplicación en curso con otra agencia, ¿es posible cambiar con sus agentes? Depende. Ahí, por ejemplo, tendrías que ponerte en contacto con nosotros para ver si ya realizaste algún pago, si pagaste directamente a la escuela, si pagaste en este caso a la agencia. Esto, digamos que no es que sea una mala práctica el que algunas agencias, en este caso, le soliciten dinero al estudiante. Nosotros, al menos como Boomerang, por temas de transparencia y también por temas para que siempre su dinero esté protegido por este seguro que se llama TPS, que es del gobierno australiano, siempre recomendamos que los pagos los hagan directamente a la escuela. Entonces, Ana, por ahí seguramente quedaron tus datos registrados. El día de mañana me pongo en contacto contigo para hablar de tu caso, si es posible en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? Exacto. Dice Berenice, hola, ¿hacen acompañamiento cuando se llega a Australia?
En este caso, nosotros como agencia sí que hacemos un acompañamiento desde que inicias, en este caso decides estudiar en Australia durante toda tu estadía y hasta que te regresas a México. Y dirás que tiene que ver con que yo me regrese a México mucho porque tú ya tienes que pasar por temas de declaración de impuestos, cómo sacar tu súper, que es este fondo de retiro en Australia, etcétera, etcétera. Como tal, digo, nuestros servicios por ahí están en la página web, pero desde el momento que decides estudiar en Australia, te damos un acompañamiento. Nosotros siempre hemos dicho que somos una agencia boutique, ¿vale? No es, por ejemplo, no somos una agencia que cree volumen en cuestiones de estudiantes o una maquiladora de estudiantes. La verdad es que todos los estudiantes que tenemos, estoy en contacto con ellos diario vía WhatsApp. Procesamos la visa, mandamos a alguien nos recibe en el aeropuerto, en este caso sin costo adicional, les tramitamos el tax file number, reaperturamos la cuenta bancaria, les ayudamos en temas de búsqueda de alojamiento, búsqueda de trabajo, eventos, en este caso que hacemos en diferentes ciudades. Por ahí, si se meten en nuestra página de Instagram, boomerang.intercambio, tenemos en los highlights que hemos hecho, pistas, bowling, etcétera. Entonces, por esa parte siempre estamos muy pendientes. No nos olvidamos una vez que llegan a Australia, siempre estamos en constante comunicación. Ana también pregunta, ¿recomiendas algún seguro especial o empresa para adquirirlo? Eh, pues mira, yo te voy a hablar un poquito desde mi punto de vista personal. Realmente ahí va a depender muchísimo de lo que estés buscando. De las cinco, en este caso aseguradoras que mencioné anteriormente, que son, que son Medibank, NIP, Alliance, Bupa y HM. No, yo por lo general recomiendo HM porque fue la que tuve cuando fui a Australia y hay bastantes sucursales en cualquiera de las ciudades, ¿vale? En los diferentes CBDs de las ciudades en Australia y pues a mí me resultó bastante bien. Evidentemente, luego tenemos estudiantes que requieren servicios oftalmológicos o similar. En este caso, sí hay otros tipos de recomendaciones para aseguradores que son un poquito más premium, como lo son Alliance y Bupa. Ahí va a depender muchísimo de tu caso, pero siempre se les manda una tabla comparativa en inglés o en español. Le puedes hacer la traducción directamente desde el portal para que ustedes vean lo que te cubre cada una de las aseguradoras. Súper. Em, Otra preguntita, ¿qué se requiere pagar antes de llegar a Australia? Son cuatro pagos los que tienes que hacer. Escuela, seguro médico, visa y biométricos. Son las cuatro cosas que tienes que tienes que liquidar para que puedan procesar tu solicitud de visa de estudiante. Guadalupe Contreras, ¿tiene que ser únicamente esposo o puede ser novio? Lau, te dejo esta pregunta a ti. También puede ser novio. En realidad lo que van a pedirles es comprobar que sí tienen una relación, por ejemplo, que los estados de cuenta lleguen de diferentes bancos, tanto tuyos como de tu pareja, lleguen al mismo lugar. Entonces, si no se quieren casar aún o no se quieren casar, no pasa nada, sí pueden ir como dependiente, pero que sepan que hay todo un proceso para comprobar que precisamente pues es una unión civil y que están juntos. Es correcto. En muchas ocasiones tengo a parejas bastante jovencitas que llegan a nosotros y que quieren hacer este tipo de proceso, pero que no han vivido juntos, pero te dicen, pues es que tengo mi relación de Facebook desde hace 7, 8 años. Realmente sí es un requisito que hayan estado viviendo juntos. Entonces, esto también para que lo consideren, justamente lo que dice Lau, alguna cuenta en conjunto, recibos, por ejemplo, de servicios oficiales, luz, teléfono, Exacto, no vale solamente el que tengan una relación en redes sociales, ¿no? Tienen que haber estado viviendo juntos por más de un año. exacto. Milao, otra pregunta sobre el tipo de nivel de inglés requerido, por ejemplo, para acceder a cursos vocacionales técnicos y programas de higher education. Mira, en general, para los programas de educación superior, te van a pedir un nivel entre un B2 y un C1 porque te piden un certificado. Entonces, los tres más comunes son el IELTS, que es el certificado británico, el TOEFL, que es el certificado americano, y el Pearson, que es británico-australiano. Entonces, en general, sí te van a pedir un nivel avanzado, que es entre un B2 y un C1.
Y en el caso de los estudios técnicos vocacionales, va a depender de la complejidad del certificado que estudies, porque van por números. Entonces, no es lo mismo el requisito que tal vez te pida un certificado 3 a un diploma o un advanced diploma. Entonces, creo que aquí depende un poco del nivel de inglés que tengas y qué es exactamente lo que quieres estudiar. Evidentemente, mientras más complejos sean, te van a pedir un nivel de inglés mayor. Es correcto. Importante mencionar también que el mismo programa en diferentes escuelas te puede demandar ciertos puntajes, por ejemplo, en el IELTS. Yo, por ejemplo, cuando hice mi estudio de posgrado, si no mal recuerdo, me pedían 7.5 overall en el IELTS Academic y 7 como mínimo en las otras bandas. Pero si te vas a tal vez a otra universidad, a lo mejor te dicen Puede 7 variar. overall y 6.5, entonces por ahí va variando un poquito. En el tema, por ejemplo, de college, cada vez es más común que justo tengan exámenes internos que no tienen ningún costo, en este caso para omitirles también cartas ofertas. Sí, total. ¿Vale? Y Milao, última pregunta para terminar la sesión del día de hoy, para que todos se vayan a descansar. Temas de solvencia económica. Este es un tema que ahora que he estado usando TikTok un poquito más, he visto que muchísima gente se abre debate en línea y bueno, ya te imaginarás. Temas de solvencia económica para mexicanos. ¿Obligatoria, no obligatoria? ¿Cuánto es? Te la van a pedir, te recomienda juntarla de forma inicial, no es obligatoria para países nivel uno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy mexicano y voy a una escuela nivel uno? Pues mira, te diría que este es un gran depende, porque muchas veces depende de los requisitos que les dé la escuela donde quieran ir. Yo lo que siempre les recomiendo es que mientras su solicitud de aplicación de visa sea más completa, mejor. Y que, como decíamos anteriormente, que la información sea verídica y comprobable, porque en una de esas puede que no adjuntaste evidencia financiera y que no pase nada y nadie te haga ninguna pregunta. Pero ¿qué va a pasar si dijiste que sí tenías el dinero y que en realidad pues no tienes cómo comprobarlo? Así es. Entonces creo que eso es bien importante, pues ser como bien serios al respecto. Y en general, en términos de cuánto se necesita, va a variar dependiendo del tiempo que estén en Australia, pero más o menos pueden calcular que en términos de manutención, un estimado que tiene el gobierno australiano son $2.500 australianos al mes. Entonces, si van 6 meses, pues evidentemente 2.500 por 6. Y hay que añadirle más o menos otros $2.000 que tiene que ver por el concepto de vuelos de vuelta. Ujú. Perfectísimo, no, totalmente de acuerdo. Para complementar un poquito ahí, justo nosotros, para mexicanos, digo, evidentemente siempre se comenta en las sesiones, ¿no? No te lo solicitan de forma obligatoria, pero la persona que revisa tu solicitud, el case officer, pues se reserva el derecho de solicitarlo en dado caso de Exacto. creerlo, pues necesario, ¿no? Esto va a variar muchísimo en cuestiones de perfil, edad, historial académico, laboral, migratorio, etcétera. En este caso, siempre es importante que agenden una sesión con nosotros para temas de evaluación de perfil y evaluar la tasa de aprobación, en este caso, que tendrían en que les aprueben la visa de estudiante, si es viable su proyecto y en este caso también, pues, documentación a considerar para adjuntarla a la solicitud, ¿no? Y bueno, pues Lau, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que ya estás fuera de horas laborales, pero te agradezco de verdad de todo corazón. Por ahí te tengo esos pendientes, esos Teen Tams. En la próxima ida a Ciudad de México te prometo llevarlos. Ah, maravilloso, Frank. Y no, al contrario, ya sabes que siempre es un gusto participar pues de estas sesiones, poder responder las dudas que tengan los estudiantes para que precisamente se acerquen y contemplen Australia como destino de estudios. Muchas gracias porque además muchísimos se quedaron, entonces creo que eso también es buen síntoma. Así es, no, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron también. De la misma forma, por ahí muchos de ustedes seguramente ya están en contacto con asesores de Boomerang. Dado caso que no, seguramente les estaremos escribiendo a lo largo de la semana con los datos que dejaron en su formulario. Un abrazo para todos y linda tarde. Bye, Chao, hasta chao. luego.